buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este lunes. Gracias a Dios es lunes, estamos iniciando el mes de junio, estamos iniciando la semana, hoy es lunes 3 y con muchísimo gusto te saludo y te doy una muy cordial bienvenida. Estamos iniciando este live streaming a través de Facebook Live y más adelantito también lo puedes ver y reproducir y compartir en YouTube más adelantito. Y bueno, pues te pido que nos des tu like, que te suscribas al canal Gilberto Marín, así se llama el canal. Y bueno, pues hoy te quiero platicar, te quiero comentar muchas de esas cosas que se experimentan cuando decimos, estamos seguros y estamos conscientes de que somos buenas personas, pero como que también al mismo tiempo hay un sentimiento de rechazo de allá para acá, como que decimos, nadie me quiere, yo soy buena onda, soy buena persona, estoy haciendo esto y yo me he dedicado a hacer el bien y soy buena persona, pero pues nadie me quiere. ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo podemos acabar con este sentimiento debilitante, aniquilante, que demuestra de alguna forma, queridos amigos, que pues nuestra autoestima no está del todo buena? Soy buena persona, pero nadie me quiere. Y vamos a ver algunos de los tips que nos recomiendan los expertos para acabar con este sentimiento debilitante, con esta, yo diría que especie de frustración que nos puede embargar cuando el sentimiento es todo mundo me rechaza. Y fíjate que lo universalizamos, por decirlo de esta manera. Sentimos que todo el mundo, sentimos que toda la gente, o sentimos que nadie nos quiere, que nadie nos acepta, que nadie nos da por nuestro lado. En fin, ¿por qué suceden estas cosas? Fíjate que, por un lado, hay que ver que, por ejemplo, cuando nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con la gente, cuando llegamos a sentir y a percibir de alguna forma que no encajamos bien allí donde estamos, en la casa, en la relación de pareja, en el trabajo sobre todo, en la escuela, cuando los pequeños, cuando los jovencitos, cuando los niños. Entonces yo creo que, ¿por qué me cuesta trabajo relacionarme? Es la pregunta que mucha gente se hace. Incluso yo he escuchado ese tipo de preguntas en voz alta cuando las personas pues nos consultan y creo que las habilidades sociales, bueno, tendríamos que analizar el por qué sucede a veces esta situación. Muchas veces los vínculos que nosotros hacemos con los demás, la relación que tenemos con las demás personas o la relación que permitimos que los demás tengan con nosotros, es algo que vamos a tomar en cuenta para saber, bueno, ¿por qué me siento como que nadie me acepta, como que nadie me quiere? A pesar de que yo me puedo considerar a mí mismo buena persona, tú te puedes considerar a ti mismo, a ti misma, buena persona. Y es muy positivo analizar si es que no estamos idealizándonos
o no estamos en el lugar correcto, porque yo recuerdo una vez, ya hace rato antes de entrar al aire o aquí al programa, me acordaba de una persona que fuimos amigos en un momento y yo expresé algo así como que es que no me siento aceptado como yo quiero, como a mí me gustaría, le decía yo algo así más o menos. Y recuerdo que me dice, pues a lo mejor estás en el lugar equivocado. Y nunca se me ha olvidado porque es cierto que si, por ejemplo, tú sientes, tú percibes que a alguien o a algunas personas o en tu centro de trabajo como que todo mundo te saca la vuelta y no quieren relacionarse contigo y cosas por el estilo, bueno, pues tal vez, y esto sin que vayamos al extremo de creernos mucho y que nuestra idea de relacionarnos es muy desproporcionada, bueno, pues entonces quiere decir que de alguna forma, queridos amigos, pues no nos entendemos bien con nosotros mismos, por decirlo de alguna forma, y entonces le echamos la culpa a los demás de que son ellos los que no nos quieren, cuando en realidad tendríamos que analizar, como lo vamos a hacer ahora, si es que estamos interpretando de una manera incorrecta la forma en que nosotros nos relacionamos, cómo quisiéramos que nos trataran, cómo quisiéramos que nos quisieran muchísimo porque pues somos lindas personas. Pero eso es una cosa. Y la otra cosa es que cuando nos cuesta mucho trabajo hablar con los demás y que no sabemos cómo interpretar sus reacciones, su trato con nosotros, etcétera, etcétera, entonces en los círculos sociales, en los vínculos sociales más bien, pues surgen conflictos, diferencias de criterio, expectativas no cumplidas, el deseo de que los demás pues nos tengan en una alta consideración. Y entonces uno puede sentirse mal, uno puede sentirse muy incómodo con cierto grupo de personas, pero también puede sentirse muy cómodo con cierto grupo de personas o con estar solos, porque sabes, he ahí el problema que yo he encontrado más seguido, a la gente que siente que los demás lo rechazan, se siente muy cómoda estando sola esa persona, estando solos, pues entonces en el plano teórico de la reflexión sobre los sentimientos y las emociones, ¿qué es lo que debemos nosotros entender o aprender o conocer sobre, qué te puedo decir, sobre qué bases se pueden llevar a cabo las buenas relaciones? ¿A qué le llamamos malas relaciones y por qué les llamamos malas relaciones? Que también, por cierto, pues no solamente es una habilidad, sino es un hábito, o sea, el hábito de mantener buenas relaciones con el mundo y la práctica de hacerlo, o sea, porque los hábitos pues no tienen así como que mucho peso, mucho valor si no los practicamos, si no estamos conscientes de que muchas veces nos cuesta mucho trabajo relacionarnos. En primer lugar porque imagínate, nos cuesta mucho trabajo tener que salir de la zona de confort, ¿no? Fíjate bien, en cierto sentido, muchas personas se sienten identificadas con lo que implica la dificultad en el contexto de las relaciones, de los vínculos sociales, de los vínculos amorosos, puesto que cuando alguien se abre a la vida, o sea, al tener, ¿cómo le podría llamar? La facilidad para relacionarse con los demás, entonces evidentemente uno abandona el campo de la individualidad cuando entramos a la alteridad, le llaman los expertos, o sea, cuando alternamos con los demás y entonces surge un cambio que rompe con esa zona de confort porque
como le decía hace unos días a una persona, yo creo que va a llegar el momento, tiene que llegar el momento, gracias a los subliminales, las sesiones de coaching, lo que se tenga que hacer para poder comprender que si me cuesta trabajo entender y aceptar que los demás no me quieren según mi percepción, entonces lo recomendable es que empecemos a ver las cosas desde otro ángulo. O sea, ser más abiertos a las relaciones sin que, como vamos a verlo, como lo que tiene que ver con la autoestima, sin que represente algo incómodo el tener que relacionarnos con los demás. Bueno, pues bienvenidos a este programa sobre el tema que hemos elegido para el día de hoy, queridos amigos, que es nada más y nada menos, ¿por qué siendo yo una linda persona nadie me quiere? Bueno, vamos a ver, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. No tenemos todavía ningún comentario, lo cual pues parece normal. Hoy es lunes, San Lunes, y te invito para que continúes con nosotros. Estamos iniciando apenas el programa Radioterapia. Yo soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que ahorita que decía que a veces estamos en el lugar incorrecto con las personas incorrectas, esto nos lleva a una reflexión. Tal vez nuestro círculo social o nuestro círculo familiar sea demasiado reducido. Y son esas personas a las que percibimos como que no nos quieren, como que no les gustamos. Pero no estaría mal pensar en que, ok, si este grupo no me quiere y este otro grupo no me quiere y siento que no soy bienvenido o bienvenida, pues entonces cambio de grupo o amplío mi círculo de relaciones sociales, porque por diferentes circunstancias, como nos dice la psicóloga Sara Sánchez, una persona puede tener una historia de vida cuyo guión ha transcurrido en un entorno que ha sido sobreprotegido, que ha sido criado o educado en una familia donde pues no se le permitían muchas cosas. Llegó a tener una idea de sí mismo, de sí misma muy adversa, ¿no? O sea, muy en contra de sus propios intereses. Y cuando hablo de intereses, hablo de lo que realmente es bueno para mí. Y si para mí es bueno sentir que la gente me rechaza, bueno, pues a lo mejor así vivo porque yo creo que eso es lo que me tocó vivir, porque así lo quiso Dios y cosas por el estilo. Y nos imaginamos que el problema está afuera, ¿sabes? Porque yo voy a insistir a lo largo de este tema que el problema no está afuera, sino más bien en la forma en que nos vemos, en cómo nos percibimos, en esa idea que ensucia cualquier imagen que tengamos de nosotros mismos porque nos dicen o sentimos que es las actitudes de los demás, como que no me quieren, me rechazan, me está diciendo algo con la mirada, intuyo, me imagino, y te imaginas cosas, ¿no? Para tu malestar. Y entonces esas cosas que nos producen malestar no son otra cosa más que las creencias limitantes, las creencias que realmente pues están mal y que hay que irlas derribando. Se puede
solamente es cuestión de, digamos, entusiasmarnos, me gusta la palabra, en la idea de que podemos cambiar, porque las creencias limitantes no están en la realidad. O sea, no es así, sino las creencias limitantes, por eso son creencias, están en nuestra mente, son nuestras, les hemos dado vida. Y de alguna manera son muchísimas esas creencias limitantes que una persona puede decirse a sí misma en relación con sus habilidades sociales, en relación con las relaciones que tiene con las demás personas. Me decía hace unos días una persona que se considera una persona aburrida. Hoy. Bueno, yo le pregunté que si había algún motivo o algún origen de esa idea y claro, sin darse muy bien cuenta, me platicaba de cuando jovencita, cuando estaba más o menos entrando a la pubertad y luego a la adolescencia, pues en su propia familia sentía que porque pues no se sentía aceptada y entonces ella empezó a fabricarse la idea, una creencia muy limitante de que a lo mejor no querían jugar con ella los amiguitos, los compañeritos porque era muy aburrida. Y alguien se lo dijo, no, pues es que me aburro contigo, pero es tan relativo eso de que me aburro contigo, bueno, pues vete para otro lado y déjame a mí y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que muchas veces nos hemos podido dar cuenta de que hay muchas personas que tienen miedo a cambiar, que le tienen miedo al miedo, aunque se oiga raro, pero el temor a socializar adecuadamente, el temor a ser unas personas espontáneas, naturales, que nos sintamos cómodos con el trato que tenemos con los demás, porque de eso se trata. Si es tu caso, vamos a ponerlo así concretamente, si por algún tiempo o durante toda la vida o durante una situación específica te sientes incómodo o incómoda con el trato que te da la gente, entonces recuerda que son temores que en algún momento dado el temor puede ser una experiencia saludable, porque activa el criterio de la prudencia, los límites, los autoimpuestos límites que nos ponemos, válgame las redundancias, y sin embargo el miedo al miedo es un asunto distinto, porque hay personas, y no quiero ser muy explícito para no dar ideas, pero hay mucha gente que quiere hacer algo, empieza ese algo, y no lo termina porque en el fondo, aunque no lo reconozca al principio, le da miedo seguir adelante, tal vez el temor de cambiar, tal vez el temor de tener que aceptar algún error, algún problema, algún vicio, algún mal hábito. Y entonces esta persona que vive este círculo de negatividad, entonces no me junto con alguien porque no me quieren porque no me gusta juntarme con la gente, yo quiero vivir solo, yo quiero vivir sola. Y entonces esa expectativa que tenemos de la realidad, que es negativa, o sea, ¿por qué no esperamos que los demás, cuantos sean los demás, no importa el número, pues como nos traten, pues va a ser directamente proporcional a cómo los tratamos, a cómo nos consideramos, porque en la medida en que yo me sienta incómodo, en la medida en que yo me sienta como que estorbo, en la medida en que yo sienta que no encajo en algún círculo de amigos, de estudios, de trabajo, etcétera, pues en esa medida yo voy a sentir que me rechazan. Y entonces me anticipo a esa expectativa de que no voy a ser bien recibido, bien recibida. Entonces surgen los miedos, este miedo al miedo, el miedo a tener una conversación,
el miedo a estar pensando en el fondo, no vaya a ser que me rechace, no vaya a ser que no le guste, no vaya a ser que no le complazca, y entonces el estrés que se produce precisamente porque nos da miedo fallar o nos da miedo no estar a la altura, en situaciones en las que uno cree que se expone, en situaciones en las que uno cree que no va a dar el ancho y todo lo que eso implique, porque, para decirlo de una manera más o menos breve y sustanciosa, en realidad cuando no nos relacionamos bien es porque en el fondo, y no tan en el fondo, tenemos miedo relacionarnos. ¿Por qué tenemos miedo relacionarnos? Bueno, después de la pausa vamos a ver en dónde surgen esas experiencias negativas que vienen desde atrás y que son los culpables, esas experiencias negativas, de que no nos sintamos cómodos a la hora de relacionarnos con los demás. Dicho lo anterior, muy bien, nos escribe un comentario Esmeralda Sotelo, dice: excelente inicio de semana, saludos. Iniciando semana feliz después de un fin de semana llena de emociones muy gratas. Bueno, pues cada quien tiene el fin de semana que busca, que siente que le fue bien. Señoras y señores, yo voy a ir rápidamente a una pausa y regreso con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que también puede ser que una persona tenga ese sentido de que está fuera de lugar en distintos entornos, con distintas personas. Incluso yo voy a insistir mucho porque en el plano laboral, en donde trabaja uno, se siente más porque pues es en donde está más tiempo, ¿no? Si es que tienes un trabajo donde tienes que asistir a un sitio, igual cuando tienes que salir de tu trabajo, no sé, a realizar contactos, a realizar ventas, presentaciones, etcétera. Y entonces esa incomodidad que nos acompaña todo el tiempo y que nos lleva a, digamos, a inventar, déjame decirlo de esa manera, interpretaciones con un valor absolutista, cuando decimos no quiero, no me gusta, no me aceptan, no me quieren, pues, y entonces, ¿cómo superar ese trauma psicológico que quiere decir yo soy buena persona, pero siento que nadie me quiere? ¿Cómo le hacemos? Fíjate que en el mundo, por supuesto, ya sabemos, hay muchas personas. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la probabilidad, de las probabilidades, tenemos la posibilidad de conocer personas con las que somos compatibles y otras con las que no somos tan compatibles. Tenemos algún tipo de afinidad con unos y con otros no. Y entonces, como que a veces me da la impresión de que las personas que se lamentan de que nadie los quiere, hicieron una selección indebida acerca de las personas que a veces elegimos para que nos hagan sentir bien. Pero cuando elegimos a esas personas y de todas maneras no nos sentimos bien con esas personas, entonces, sin embargo, quiere decir que no somos afines, que la afinidad en las relaciones no es inmediata. No debemos pensar de ninguna manera que cuando conocemos a alguien o tratamos a alguien
o convivimos con alguien, automáticamente ya debemos caerles bien y que ellos tengan muestras de afecto con nosotros simplemente porque pues yo soy Juan Camaney y todo mundo debería de quererme porque yo soy muy buena persona. Bueno, si te recomiendo tener paciencia, bueno, muchas veces serenidad y paciencia, Solín decía el clásico, para observar la evolución de cada vínculo. O sea, fíjate cómo con algunas personas casi inmediatamente te empiezas a llevar bien y te sientes cómodo y cómoda con esa persona. Sin embargo, hay otro tipo de personas o otro grupo de personas con las cuales no terminas sintiéndote bien, cómodo, relajado, porque se te dificulta tratar a esas personas porque sientes que no estás a la altura, que no te quieren lo suficiente, y son detalles muy concretos, vinculados con esos retos que nos permiten cultivar nuestras habilidades sociales, porque debemos aprender a hacerlo. No estoy seguro si fue Daniel Goleman en su libro de la inteligencia social, que nos habla de cómo debemos de plantearnos como una especie de reto, como una especie de meta y obligación personal, permitirnos aprender a cultivar nuestras habilidades sociales, porque no hay que olvidar que en este contexto tu obligación, tu responsabilidad es la relación que tú tienes con los demás. Otra cosa sería la relación que los demás tienen contigo. Y cuando tu relación que tienes tú con los demás es buena, te gusta, te sientes cómodo, te sientes cómoda, entonces casi en automático las relaciones que los demás tienen contigo son buenas. Entonces las relaciones buenas son de allá para acá y en ambos sentidos, porque no se trata solamente de que tú trates bien al mundo y en consecuencia y en respuesta recibas algo que no te agrada. Oye, ni es justo, ni es correcto, ni es sano, porque quiere decir que algo estás haciendo mal o definitivamente estás con las personas incorrectas. Bueno, porque me decía hace un tiempo una persona, oye, pues es que yo me llevo muy mal con esta persona, un primo, no sé. Y entonces me explicaba las expectativas que esta persona tenía de su primo, vamos a poner un primo porque no me acuerdo qué relación tenía con ella, pero no se llevaban bien. El caso es que después de hacer varios análisis y de por qué ella siempre veía que el primo era el malo, era el negativo, era el que buscaba siempre hacer cizaña y cosas por el estilo, y entonces yo le pregunté, ¿por qué no dejas de frecuentar a este primo? O sea, si tienes tantas malas relaciones con esta persona, ¿por qué insistes en relacionarte con esta persona? Y entonces, en ese sentido, cada quien conecta de acuerdo a su propia individualidad. No sabemos qué hay detrás de cada situación, porque si uno cree que es muy linda persona, pero aún así nadie lo quiere, entonces hay que ver de quién esperas que te quieran, cómo son esas personas, qué hay detrás de esa experiencia de que tú sientes, mucha gente siente, y esto es inaudito, mucha gente piensa y siente que desde nunca le han querido, desde siempre ha tenido el mismo problema, desde niños, por esto y esto y esto otro, entonces no establecen esa base que debe existir para superar esa situación a partir de uno mismo sin tener que compararnos con nadie más, porque en realidad
claro, necesitaríamos verlo y tú necesitarías verlo pues en la intimidad de la terapia, el coaching, los mensajes subliminales que te van dando gradualmente la sensación de que todo está cambiando allá afuera sin que tú hagas ningún cambio. Bueno, en realidad se está dando el cambio, se está haciendo cambio, pero es a nivel inconsciente y esto ya habría que explicarlo detalladamente persona por persona, pero lo interesante es que a esta persona yo le decía que se marcara pequeños objetivos, detalles muy concretos vinculados con retos que nos permitan ir cultivando, ir aprendiendo nuevos hábitos para mejorar en cuanto a nuestras habilidades sociales. No se trata, creo, de que nos llevemos bien con todo el mundo, sin importar si nos conocemos o no nos conocemos, simplemente, aló, ¿cómo estás? Qué simpático, sí, qué buena onda. Y a veces somos amables con las personas desconocidas, pero no somos tan amables con las personas conocidas. Y esto habría que analizarlo, porque entonces lo que debemos hacer es mantener la forma en que nos relacionamos hábilmente desde una perspectiva social a partir de uno mismo, no a partir de cómo me traten los demás. Claro, a lo mejor es una situación muy personal, pero cuando alguien te trata mal o no sientes que te trata como tú quieres, pues entonces reflexiona acerca de qué pudiste haber dicho, qué pudiste haber hecho o con qué situación la relacionas o qué experiencia negativa has tenido en el pasado como para decir, eres igual que los demás, eres igual que fulanito, eres igualito que fulanita. El nombre de cada persona conecta con su propia individualidad. Tú te llevas bien con los Jesuses, te llevas bien con los Josés, te llevas bien con las Marías, te llevas bien con las Guadalupes, pero muchas veces con el solo nombre ya las personas sienten que no me gusta el nombre, qué feo le dicen, no me voy a llevar bien. Esas creencias limitantes muchas veces producen relaciones muy disfuncionales y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando llegamos a comprender las circunstancias ante las cuales o desde las cuales nos relacionamos, vamos a encontrar muchos secretitos que tienen que ver, en primer lugar, con la baja autoestima. Y así las cosas. Bueno, nos dice Melissa Lu, dice, hola, buenos días, señor Marín, muy buen tema, la verdad me cuesta mucho socializar, pero estoy trabajando en eso, pero la verdad llegué a la conclusión de que es el entorno, creo que estoy en el lugar equivocado. Puede ser. Y luego nos dice Hollis, muy buenos días, señor Marín, muy buen tema. Y nos dice Melissa Lu, saluda a Crafty Or. Ahora lo miramos desde mi página personal. Muy bien. Y lo que eso implique. Yo me voy a una pausa, queridos amigos, y no sin antes recordarles dos cositas. Pueden escribirnos aquí mismo en nuestro muro de Facebook a través de Messenger en un mensaje privado. Puedes también ver y acompañarnos en la página de YouTube. Tenemos un canal, Gilberto Marín se llama el canal. Ahí puedes también reproducir el programa completo cuando lo subimos a YouTube después de que termine este programa. Ahí también hay espacios para dejar comentarios en privado y entonces y así estamos en contacto para solicitar información para la promoción 3x2 de 3 audios subliminales por el costo de 2 enviados directamente a tu correo electrónico. También para solicitar citas para consultas en línea, todo se puede, o también puedes escribirnos a radioterapia95@hotmail.com, nuestro correo electrónico, y entonces te puedo decir, estamos a tus órdenes. Ay, ¿qué hice? No es esto lo que quería hacer, señoras y señores. Entonces quiere decir que voy a ir rápidamente a una pausa y regreso.
fica com blows. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, la baja autoestima, la comparación con los demás o la falta de reconocimiento que sentimos que los demás no nos dan, pueden ser algunas de las causas de que sientas que a pesar de ser una buena persona, pues nadie te quiere o no toda la gente te quiere como tú quisieras que te quisieran y entonces resulta complicado relacionarse con los demás, resulta difícil ser uno mismo porque en el afán de agradar a los demás para que nos quieran, pues perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra dignidad, perdemos nuestra relación con nosotros mismos porque las percepciones que tenemos del afecto, las percepciones que tenemos de la aceptación de los demás hacia nosotros pueden ser muy subjetivas. O sea, ya, claro, tiene que llegar el momento, tiene que llegar la edad en la que entendemos que no es necesario, ni es correcto, ni es saludable que dependamos solamente de la opinión de los demás para sentirnos bien con ellos o con nosotros mismos, porque, bueno, esto sucede muy a menudo en la infancia cuando los pobres niños les dicen cosas y les ponen motes y les señalan situaciones que los hacen crecer muy inseguros. Y entonces, a veces nuestras emociones no reflejan completamente la realidad, aunque vengan de allá para acá o de aquí para allá, porque conseguir entender, conseguir encajar en los funcionamientos prototípicos de la sociedad y cosas por el estilo, entonces puede provocar, como sucede con muchísima gente que yo he conocido, puede provocar una sensación de aislamiento y la sensación de que no te quieren, la sensación de que más vale solo que mal acompañado y cosas que decimos como para que justifiquemos nuestra incapacidad para relacionarnos con los demás porque en el fondo el sentimiento de que nadie me quiere y es algo que resulta difícil de salvar, de superar porque puede provocar esa sensación de aislamiento. Y créeme que cuando una persona se siente así, cuando no encaja en su entorno, cuando no se siente querido, querida, cuando no se sienten lo suficientemente cómodos con las personas, porque mira, una vez pusimos un ejemplo más o menos parecido a esto, que hay ocasiones en que tú entras a un lugar, digamos una oficina, un aula, un salón o en tu casa misma y sientes que estaban hablando de ti, todo el mundo se quedó callado según tú y entonces te preguntas de qué estaban hablando de mí y empiezas a hacerte un montón de conjeturas y innecesarias, por cierto, porque el hecho de que tú seas la persona que te sientes ser, que seas bueno, que seas buena, y entonces, ¿qué es lo que haces con esa idea de ti? O sea, si soy bueno como persona, entonces uno se debería de plantear que soy bueno en todo, incluso en relacionarme, en cómo relacionarme, cómo puedo hacerle para enfrentar o para maniobrar o para ser muy hábil en cuanto a manejar mis relaciones sociales. Entonces, cuando siente uno que nadie lo quiere, a pesar de ser una buena persona, no lo dudo que sea una experiencia muy difícil, créemelo. Pero es importante recordar que las percepciones y las emociones son
muy subjetivas, como te decía, y pueden no reflejar la realidad. Y en ese sentido, la baja autoestima juega un papel crucial en cómo nos percibimos a nosotros mismos y en cómo percibimos que los demás nos ven. Porque mira, no sé si se oiga muy vanidoso, pero hace mucho tiempo, hace muchos años, en un país muy a todo dar, bueno, a mí dejó de importarme lo que piensen los demás de mí. No en el sentido de que me valga, no. Simplemente porque a veces uno hace juicios sobre sí mismo, sobre cómo lo tratan los demás, por qué me tratan así. Podemos llegar a suponer que siempre nos pasa lo mismo, ay, siempre me pasa así, que siempre me pasa lo mismo, de manera negativa, creyendo que no somos dignos de amor, de respeto, de aprecio, de cariño, de consideración. Entonces, cuando percibimos así las cosas, definitivamente se trata de un nivel muy pobretón de autoestima. ¿Cuáles son las consecuencias de la baja autoestima en este contexto de sentir que a pesar de que eres buena persona nadie te quiere? Bueno, pues entonces el café me está haciendo así como que señales, ¿no? Y nos dice Ceci Sánchez, buenos días, señor Marín. Luego nos escribe un comentario, Marta López Lagarda, dice, buenos días, ¿qué situación tan incómoda es sentirse así? Y lo peor que lo transmites, pero di con tus audios, dice Marta, y ahora llego segura, estoy más relajada en cualquier lugar y las personas te siguen. Eso es cierto. Ese es un tema, es una arista, un lado que no había mencionado, pero cuando tú te sientes seguro y que ya no te importa tanto, en el buen sentido, ya no te importa tanto lo que digan los demás y que te quieren o no te quieren, pues es otra cosa. Entonces empieza la situación inversa. Ya los demás no te rechazan, sino que te siguen. Y ahorita voy a hablar de eso un poquito. Dice Marta, muchas gracias, bendiciones para todos, excelente tema. Bien, pues entonces dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de ir una breve, iba a decir buena, pero digo breve, una breve pausa y luego regreso con muchísimo gusto para continuar con Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, las percepciones que tenemos de lo demás y de los demás está directamente relacionado con la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y cuando esa percepción de nosotros mismos está, digamos, dañada por los sentimientos que producen la baja autoestima, una autoimagen débil, negativa de nosotros, y empezamos a compararnos constantemente con los demás, y esto puede provocar sentimientos de insuficiencia. Mira, trataré de rescatar una historia que me platicó alguien alguna vez y que yo le preguntaba que si por qué se sentía así, como que no era bien aceptado en su grupo de trabajo, en su grupo social, en sus amistades, incluso en su propia familia política.
Y entonces él, yo creo que le causaba mucho incomodidad pensar en esto, pero espontáneamente me dijo, pues a lo mejor no me quieren porque soy muy moreno. Y sí, evidentemente era un hombre muy moreno, lo cual evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con la forma en que nos relacionamos. Bueno, esa es mi idea. Pero este hombre tenía muy marcada esa diferencia que existe entre sus amistades de piel blanquita y güerita y su piel morenita y cafecita, y que le hacía sentir muy incómodo porque sentía que por eso nadie lo quería, por negro, por prieto, por moreno. Yo recuerdo y yo decía, uy, qué feo se oye cuando una persona se califica así. Bueno, pues yo soy moreno. Alguna vez en la primaria, ya ves cómo son malos los compañeros, nos decíamos güero, prieto, blanco, chinos, azul, porque había un hombre, un muchacho, un joven que siempre estaba pálido y se veía azul. Bueno, es lo que yo recuerdo en mi mente, pero es importante recordar que cada persona es única, independientemente de su color de piel, de su estatura, de su esbeltez, de su religión, de su preferencia sexual. O sea, ya no hay tantos prejuicios, cuando menos un poquito menos que antes, y esa idea de que cada quien tiene su propia unicidad, o sea que somos únicos, que tenemos nuestras propias circunstancias y desafíos, nuestra propia historia personal y familiar. Y en estos casos se recomienda que dejemos de compararnos con los demás. Parece sencillo, yo estoy seguro que parece sencillo, pero dejar y lograr el nuevo y positivo hábito de no compararnos con los demás cuesta trabajo, es un hábito después de todo, de la misma manera en que resulta un mal hábito compararse con los demás. ¿Por qué? Porque a veces las personas pueden sentir que su bondad o su bonachonés no es reconocida o valorada por los demás. Y esto puede generar frustración y la sensación de ser ignorado, la situación o la sensación de ser subestimado, porque la falta de reconocimiento de los demás hacia uno duele, como que espérame tantito, no sé si se trate de un ego un poquito inflamado, o de una vanidad mal puesta, o de un narcisismo incomprendido. Pero en realidad, fíjate que, claro, todos vamos a luchar, permítanme la palabra, todos vamos a tratar de que los demás reconozcan nuestro esfuerzo, reconozcan nuestra valía personal como lo hacemos nosotros. Pero ¿qué pasa si no? O sea, es como si dijéramos, ok, yo soy muy feliz porque sé que me quieres. Ok, ¿y si algún día ya no te quiero? ¿Ya no vas a ser feliz? Entonces, he ahí la pregunta de los 64,000. ¿Yo soy feliz nada más porque tú me quieres? ¿O soy feliz porque yo me quiero? ¿O soy feliz independientemente de que me quieras o no me quieras? ¿O no dependo de que me quieras para ser feliz? Son preguntas muy interesantes, y de ahí viene como resultado la sensación de que nadie me quiere porque tal vez estoy esperando demasiado de esas personas que, según yo, no me quieren. Ahora, ¿por qué no me quieren? Bueno, posiblemente haya malos entendidos en la comunicación. Alguna vez hice algo indebido y no me di cuenta y no soy capaz de pedir disculpas, porque ya sabemos, la comunicación puede ser complicadísima, sobre todo si no sabemos cómo hacerlo, y a veces las malas interpretaciones, a veces los malos entendidos pueden llevar a creer que los demás no te aprecian cuando en realidad son malentendidos, pues para decirlo correctamente, que podrían resolverse con una conversación honesta,
respetuosa, sincera, cariñosa cuando sea necesario. Y entonces cuando nos sentimos así, la mayor parte de las veces no somos capaces de interactuar adecuadamente con los demás porque sentimos que nos rechazan. Cuando sentimos que nos tienen envidia. Cuando la gente se va, cuando está platicando con nosotros o de repente te interrumpen para hablar de sus cosas o de esas veces muy incómodas en donde tú estás platicando con alguien y luego llega otra persona, te interrumpe y se pone a platicar con tu interlocutor y a ti te ignoran. Esa sensación de que, pues yo no soy importante para ti, claro, prefieres hablar con esta persona que conmigo. No. ¿Sabes qué pensaría yo? Y no quiere decir que mi idea y mi interpretación sea la más correcta, pero yo pensaría que esta persona que interrumpió su charla conmigo, es una persona maleducada, que no merece mi atención. Bueno, pues muchas gracias, ahí nos vemos. Oye, espérate, no, gracias, cuando tengas tiempo, pues ahí platicamos, pues no hay problema, ¿no? Si fuera así. Y entonces, el sentir la no aceptación en diferentes grupos sociales, en el trabajo, en la familia, en la pareja, en el mundo, esta situación genera un gran dolor, un dolor interior, por supuesto, y la sensación de que nunca vamos a llegar a ser queridos por nadie, porque no nos respetan, porque no nos ponen atención, porque... Ahora, por el otro lado, no olvidemos que tenemos que marcar los límites. Oye, ¿te enojaste? No, nada más te pido que la próxima vez que estás hablando conmigo, pues hables conmigo, que se espere la otra persona como yo me esperé a hablar contigo. De ese tipo de explicacioncitas, ¿no? En donde se tiene que quedar bien claro que yo no permito que alguien me falte al respeto, y si tú con esa idea no me quieres, pues entonces es muy tu problema. O algo así. ¿Cómo afrontar la sensación de ser una buena persona y que nadie nos quiera? Bueno, nos dice Esmeralda Sotelo, dice, lo quiero felicitar por este y cada uno de sus programas. La manera como desarrolla cada tema, la puntualidad con la que comienza y la precisión de la secuencia en cada programa lo hacen ser el mejor. Señor Marín, maestro, nos dice, su excelente dicción es, déjame ver, una escuela para muchos, de esto estoy segura, nos dice Esmeralda Sotelo. Muy bien, Esmeralda, tienes nombre de joya. Bien, entonces vamos a ir a la última pausa del programa del día de hoy y regreso con muchísimo gusto para ponerle finito final a este programa. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, creo que vale la pena tener paciencia, bueno, serenidad y paciencia, Solín, decía el clásico, para observar la evolución de lo que nosotros mismos podemos llegar a plantearnos, en el sentido de que afrontar una situación de que eres una buena persona, pero que nadie te aprecia, que nadie te quiere, que nadie te considera, y que puede resultar un proceso muy difícil. Bueno,
Yo he recomendado que, por ejemplo, las personas que tienen a bien escuchar sus audios subliminales sobre autoestima, relaciones positivas, yo le gusto a la gente, que son los temas que recomendamos para estos casos, independientemente de que haya también necesidad de aplicar un audio de coraje, de miedos y fobias, de estrés y cosas por el estilo. Bueno, yo creo que independientemente de todo eso, debemos aprender a hacer una especie de autoevaluación lo más objetiva posible. ¿Por qué? Cuando reflexionamos de manera objetiva sobre lo que hacemos, sobre nuestras acciones, sobre nuestros valores, sobre lo que valemos y todas estas cosas que tenemos para relacionarnos con los demás, hay que asegurarnos de que la percepción que tenemos de nosotros mismos, queridos amigos, esté basada en hechos reales y no en suposiciones o en emociones negativas. Por ejemplo, quienes aseguran que no los quieren están basando su opinión, su interpretación en base a figuraciones suyas, en base también a sus creencias y prejuicios que muchas veces se consideran como ¿por qué no me considero apto y al nivel de los demás? ¿Por qué no me considero una persona importante, seria, merecedora de la felicidad y del buen trato? ¿Por qué no? Pues porque no quiero. Y me dicen muchas personas, es que no puedo evitarlo. No, muñeco, no, muñeca, no te engañes. No es que no puedas, es que no quieres evitarlo. ¿Por qué no queremos? ¿Por qué no somos lo suficientemente auténticos, diría yo, como dice la psicóloga Sara Sánchez, que no somos lo suficientemente auténticos para no tratar de agradar a los demás, siendo nosotros mismos? Se puede conseguir y yo tengo algunos casos vigentes actualmente en donde las personas escuchan audios como autoestima, relaciones positivas, yo le gusto a la gente, miedos y fobias, y otros que son considerados como coadyuvantes, si quieres tú llamarle de esa manera, para que no tengas la necesidad de agradar a los demás. Cuando dejamos de hacer eso, los demás nos empiezan a ver de una manera natural. O sea, fíjate cómo se vuelve así como hasta una melcocha o muy resbalosa, una persona que quiere agradar. Ay, sí, no te preocupes, mira que yo, por supuesto, que gracias, qué honor que me invites y que ya sabes que para que tú estés contento, para que tú estés contenta, yo soy capaz de bajarte el cielo y las estrellas. Qué feo. O sea, ¿por qué tenemos que hacer eso? Más bien, si somos auténticos, ok, pues muy bien, te agradezco, muy amable, muy respetuoso, la gente lo percibe, la gente lo admira, la gente corresponde a lo que tú eres auténticamente, porque yo estoy seguro que en esto de la comunicación social, o más bien la inteligencia social de Daniel Goleman, nos ayuda en cuanto a que las conexiones que tenemos con los demás, cuando son auténticas, se basan principalmente en la sinceridad que sale de mí, la autenticidad que sale de mí y la forma en que yo percibo la sinceridad que viene de allá para acá. Si yo percibo que la gente no es sincera conmigo, bueno, podemos tener varias conclusiones. O esta persona es tradicionalmente y crónicamente muy mentirosa y ya sé que tengo que cuidarme de esta persona, o tal vez sea yo muy inseguro, muy incrédulo, muy desconfiado, y entonces en este contexto yo insisto en que debemos aprender a ser auténticos, buscar personas afines. Como yo le decía a esta persona al principio del programa, a lo mejor estás, como me decían a mí hace muchos años, a lo mejor estás con la gente equivocada. Bueno, eso puede ser una posibilidad. Ahora, todos somos diferentes, por supuesto. No hay que esperar, creo que sería muy malo
que esperemos que a toda la gente le caigamos bien. O sea, yo creo que cuando afrontamos esa sensación de que somos buenos pero que nadie nos quiere, yo creo que es importante aceptar las diferencias entre mí, entre yo y los demás, y no interpretarlo como algo malo. Si siento que alguien no me quiere, no es más que mi percepción, no es más que mi creencia, lo cual, como toda creencia, pues se puede cambiar. Ya no creo esto, ahora creo lo otro. Ahora creo que la gente tiene su manera de ser, yo tengo la mía. Ahora creo finalmente que ellos son ellos y yo soy yo. Y entonces no hay problema si yo me llevo bien con las personas sin la expectativa que nada más por ser yo me tienen que querer. No, no y no. Hay que recordar que no debes de formar, por ejemplo, parte de las redes sociales con las personas que no te sientas cómodo, cómoda. Tener más capacidad de autorreflexión, la paciencia, la apertura de nuevas experiencias, el salir de la zona de confort y sobre todo preguntarnos ¿por qué yo elijo estas amistades y no estas otras amistades? Te lo dejo de tarea. ¿Por qué eliges lo que has elegido? ¿Por qué te sientes mal y aún así estás allí? Y próximamente nos veremos en el siguiente capítulo. Señoras y señores, muchas gracias. Ya no tenemos más comentarios. Muchas gracias queridos amigos y amigas. Bueno, pues es todo por el día de hoy. Y seguramente que nos vamos a ver el próximo... vamos a ver el próximo miércoles, ¿sí? Estoy buscando aquí qué onda con esto. Bueno, nos vemos el miércoles con otro tema, ojalá que sea de su agrado. Después puedes ver el programa completo en YouTube, más adelantito lo vamos a subir. Ahí puedes suscribirte, puedes enviarnos tu like, tu me gusta, crecer y crecer y crecer, porque ya sabes que si crecemos todos ganamos, tú y yo y todo el mundo. Muy bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo me voy con mi música a otra parte. Soy Gilberto Marín, hasta el próximo miércoles y mientras tanto sean muy felices. Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador, no una víctima, y cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo, en el tuyo y en el de todos.